Voy a invitarte a que puedas abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 6 versículo 9. Éxodo 6, 9. Y en esta noche quiero hablarte acerca de la congoja del Espíritu. ¿Acerca de qué? La congoja del Espíritu. Éxodo 6, 9, la palabra del Señor dice, toma nota o puedes leerlo en la pantalla. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. En otra versión dice que los hijos de Israel no escuchaban a Moisés por el desaliento que ellos tenían, ¿sí? Vamos a volver a leer esta palabra. Si tenés para subrayarlo, hacé. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Oramos por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad que tenemos en este día de reunirnos y de poder oír palabra que viene de tu mismo corazón, de tu misma boca. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. No añada, Señor, yo ni quite nada de lo que tú has establecido y de lo que tú has hablado para impartir en esta noche. Que esta enseñanza nos bendiga, nos aliente y nos levante una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Sea la fe de tu iglesia, Señor, avivada en este momento por oír tu palabra. Señor, recobre vida, recobre aliento y recobre fuerzas todo aquel que ha venido cansado y debilitado. Para tu gloria, para tu honra. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Muy bien. Esta palabra, como comienza diciendo esta enseñanza, dice que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Moisés fue a hablar al pueblo de Dios, a los hebreos o a los hijos de Israel, palabra que había salido de la boca del Señor. Moisés fue llamado y escogido por Dios, fue llamado, levantado y ungido por Dios para liberar al pueblo, para guiar al pueblo hacia bendiciones, para guiar al pueblo hacia la tierra prometida que Dios había jurado dar a los antepasados. Amén. Pero el pueblo de Israel lamentablemente estaba ya hacía más de 400 años bajo esclavitud, bajo maldición, estaban atados, estaban esclavizados, estaban siendo golpeados, atormentados. Pero ¿sabes qué? De repente el Señor empieza a trabajar con alguien y llama a este hombre llamado Moisés, lo unge, le habla y le dice, tú vas a ser quien se va a levantar en medio del pueblo, los vas a libertar, los vas a guiar, tú vas a hablar lo que yo te diga y tú vas a ir a donde yo te mande. Y Moisés atendió a este llamado, él respondió a este llamado y resulta que en Éxodo 6 él se presenta, Moisés, a hablar con el pueblo, pero resulta que el pueblo no lo escuchó. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Y cómo que no lo escuchó? ¿Qué pasaba que no escuchaban al libertador? ¿Qué pasaba que el pueblo de Dios no estaba escuchando a aquel que los iba a guiar y los iba a sacar de Egipto, de un lugar de esclavitud, de un lugar de tormento, hacia la tierra prometida o hacia la tierra que Dios había jurado entregarles? Pasaba que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, que los hijos del Señor tenían congoja de espíritu. Ellos estaban desanimados. ¿Cómo estaban? Desanimados. Ten mucho cuidado con el desánimo, porque el desánimo te lleva a dejar de oír la voz del Señor. El pueblo de Dios tenía frente a frente, cara a cara, al vocero del Señor, al profeta de Dios, aquel que los iba a guiar hacia el camino de libertad. Y ellos no lo vieron ni lo escucharon, porque era tal el desánimo, era tal la congoja en su espíritu, que no podían oírlo, que no entraba nada. Algo había que obstruía el recibir la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor hizo un antes y un después en el pueblo. De un momento a otro el pueblo comenzó a escuchar, el pueblo comenzó a ver, el pueblo comenzó a entender que quien les estaba hablando era el libertador, era el que Dios había levantado. Y ¿sabes qué te quiero decir con esto? Es que si Dios te mandó a hacer algo, tú lo tienes que hacer. No importa que no te escuchen, no importa que a veces parezca duro, no importa que a veces parece que nadie te escucha. Sigue obedeciendo, sigue hablando lo que Dios te dice, porque de un momento a otro Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer la obra y tú vas a guiar a tu casa, a tus generaciones, a la libertad del Señor, a la bendición del Señor.
hacer contigo. En esta noche hoy alguien tiene que decir: yo voy a ser como Moisés. Ahora, Moisés era un hombre como tú, como yo, corriente, común, pero era un hombre que tenía intimidad con Dios. ¿Qué tenía Moisés? ¿Por qué? Porque él hablaba con Dios y Dios hablaba con él, y Moisés, por ende, en esa charla, si Dios le decía ve y di algo, Moisés obedecía e iba y lo transmitía. Moisés era un hombre de obediencia, Moisés era un hombre de acción, Moisés era un hombre de intimidad con el Señor. Y resulta que a pesar de todo esto que Moisés tenía, había un pueblo que no lo escuchaba. Porque había algo que obstruía su audición espiritual y no permitía oír la voz de Dios. Te vuelvo a repetir, ten cuidado con el desánimo, ten cuidado con la congoja de espíritu, porque ella te llevará a ya no oír la voz de Dios. La congoja, el desánimo, el desaliento van tapando tu oído. Por eso no escuchas a Dios como antes. Por eso vienes y a veces sales como te vas, porque dices: ay, Dios no me habló, y resulta que cayó una gloria tremenda, pero tú dices: no, Dios no me habló, yo salí como vine, no cambió nada. ¿Sabes qué pasa? Es que puede haber algo que está tapando tu audición, que está tapando tus ojos. Puede estar Dios delante tuyo como Moisés estuvo delante del pueblo, pero resulta que hay algo que está obstruyendo el que recibas tu bendición. Pero en el nombre de Jesús, en este día se termina eso. En este día tienen que caer los velos. En este día tiene que destaparse tu oído para que comiences a oír la voz del Padre aún mayor de como la oías en un principio. El pueblo estaba cautivo, oprimido. Los egipcios afligían al pueblo y le daban cada vez más trabajo. Por ende, al estar tan cansados, estaban tan desanimados, tan desalentados, que todo esto llevó a que ellos olvidaran cómo era la voz de Dios, cómo era oír al Señor. Ellos no escucharon a Moisés. Ahora, congoja, la palabra congoja significa pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto o con quejas. Te lo vuelvo a repetir, la congoja, esto raro que te estoy nombrando, significa pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto o con queja. Recuerden de que el pueblo de Israel, inclusive cuando salió de Egipto y empezó a atravesar el desierto, ellos se quejaban, ellos lloraban encaprichados: y yo quería esto, y yo quería lo otro, y ¿para qué nos trajiste? Todavía fuera de Egipto ellos seguían con una congoja dentro, y eso les impedía poder llegar y avanzar y crecer como el Señor quería. Pero hoy, en este día, nuestro entendimiento crece y seremos libres de toda congoja que quiera atrasarnos, que quiera hacernos desenfocar del Señor. Ahora, como es mi costumbre, congoja en el hebreo, en su original, significa impaciencia, angustia, desánimo, queja, confusión, adversidad, desaliento y temor. Te presento la situación actual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no escuchó a Moisés porque estaba angustiado, porque estaba confundido, porque estaba desalentado, porque estaba impaciente, porque estaba quejoso, porque tenía miedo por la situación que estaban viviendo. Ten cuidado con el miedo, ten cuidado de darle lugar a la queja, ten cuidado de familiarizarte con el desánimo, porque lo único que vas a hacer es cerrarle la boca al Señor para que no te entre palabra. Pero el pueblo estaba tan mal, que no podía oír la voz de su libertador, porque había una gran pena sobre ellos. Pero ¿sabe qué entiendo? Es que el pueblo de Israel puso por encima de Dios la pena, puso por encima de Dios la mala situación que vivían. Pero bendito sea el Señor de que nosotros no seremos así. Dios está sobre todo y sobre cualquier situación en esta vida. No pongas tu dolor, no pongas tu enojo, no pongas tu angustia por sobre Dios. Dios tiene que estar por sobre todo. Porque si nosotros dejamos de lado a Dios y enfocamos en nuestras preocupaciones, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún nuestro espíritu, seremos como el pueblo de Israel, que teniendo enfrente al profeta del Señor, no lo vieron ni lo escucharon. Fíjese de las bendiciones que ellos estaban perdiendo. Moisés fue levantado, ungido, guiado por Dios a hablar al pueblo de Israel. ¿Saben para qué?
para dar buenas nuevas, buenas noticias a un pueblo que ya hacía más de 400 años que estaba esclavizado. Tenían delante de él al cartero, al vocero, al profeta que venía a decirle: tengo una buena noticia, a partir de hoy serán libres, a partir de hoy empieza una temporada de libertad, ya no habrá dolor, ya no habrá esclavitud. Pero ellos no lo escucharon, ellos no lo vieron, porque era más importante su dolor que lo que aquel libertador le venía a decir. Pero ¿sabes qué? Yo en el nombre de Jesús me paro como profeta a decirte: Jehová te dice, viene tu tiempo de libertad, viene tu tiempo de cambio. Jehová te dice: yo te saco de la angustia, yo te saco de la esclavitud. Jehová hoy te dice: yo te redimo y te llevo a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Hoy el Jehová, Dios Todopoderoso, el que hace que las cosas sucedan, te habla. Ten los ojos bien abiertos, ten los oídos bien abiertos, que el desánimo no te ensordezca, que el desánimo, el dolor y la queja no te enseguezca, porque Dios hoy te dice: yo te redimo, yo te libero, yo saco lo que te aflige, yo te quito de una tierra de esclavitud y te planto en tierra de libertad. Dale más fuerte esa alabanza al Señor. Esta congoja casi les hace perder la libertad. El desánimo, el desaliento, el miedo te pueden estar haciendo perder bendiciones de parte del Señor. La confusión te puede hacer estar perdiendo cosas de parte del Señor. En la palabra encuentro otros versos que hablan acerca de la congoja, y uno de los que me gustó también es lo que dice en Proverbios 12:25. Dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Una de las cosas que también hace la congoja es abatir tu corazón, es entristecer tu espíritu, es dejar sin fuerza aquello que te da fuerza para vivir. Porque espíritu, encontré estudiando un poco que la palabra espíritu en su original es la fuerza que le da vida al ser humano. Y la congoja abate tu vida. La congoja tiene el poder, si tú le das el poder para que lo haga, si tú le das el permiso para que la congoja lo haga, hasta de matarte. Mata tu espíritu, mata tus emociones, mata tus sueños. Te puede llevar a una depresión y hasta puede terminar con tu vida. Hablando espiritualmente y hablando naturalmente. La congoja no solo impide que oigas la voz del libertador, sino que te agobia, te deprime y hasta te puede llevar a la muerte o a caer y tropezar. Miren cómo estaba el pueblo de Dios. Miren cómo estaban los amados del Señor, el pueblo amado de Dios, acongojado, estaba desanimado, desalentado. No se estaban dando cuenta que era Dios mismo quien les vino a hablar y a decirle: hey, viene su libertad. Hey, viene un tiempo de cambio. Ya se termina el tiempo del dolor. Ya se termina, se acerca el fin del tiempo de esclavitud. Están por pasar al tiempo maravilloso de celebración, de victoria, de cánticos, de libertad. Y el pueblo estaba tan enfocado en sus preocupaciones, en sus dolores, que no pudieron prestarle atención al Señor. ¿No te parece familiar? A veces estamos tan ocupados en nuestras preocupaciones, en lo que nos causa dolor, en lo que nos causa angustia. Estamos tan enfocados en eso que nos olvidamos de clamar al Dios Todopoderoso, que nos olvidamos de enfocarlo en que Dios tiene el control. Dice la palabra en Éxodo que se le apareció Jehová a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, me daré a conocer a ti como Jehová. Y acordate que estudiamos que Jehová significa el que hace que las cosas sucedan. El pueblo de Israel estaba enfocado en la preocupación y se olvidó del que hace que las cosas sucedan. El que hace que las cosas sucedan estaba frente a ellos y ellos no lo veían, porque tenían frente a sus ojos, más importante era la preocupación y el dolor y la situación difícil que pasaron, que aquel que tenía el control sobre todo, y que aquel que le dijo: tu libertad viene. Pero en el nombre de Jesús no seremos como el pueblo de Israel, desenfocados del Señor. Hay algo que te preocupa, ora. Hay algo que te duele, ora. Hay algo que te quiere desanimar, ora. Porque el que hace que las cosas sucedan hoy está delante de ti diciéndote: clama, ora. Porque yo escuché tu clamor, yo escucho tu oración, yo me acuerdo de ti y yo hoy me levanto a defenderte.
de Éxodo, de que los egipcios en realidad le tenían muchísimo miedo al pueblo de Israel. Estaban atemorizados por los hebreos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. A pesar de tiempo de esclavitud, a pesar de estar oprimidos, Dios siempre estuvo. A pesar de tu tiempo de dolor, Dios siempre está. Y dice la palabra en Éxodo 1:7 que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿Cómo? En extremo. No es un poquito, en extremo. Ya era algo demasiado, ya sobrepasaba, desbordaba como ellos se multiplicaron, como ellos fructificaron, como ellos fueron aumentados y fortalecidos. Y dice que se llenó de ellos la tierra. Entonces los egipcios estaban viendo este panorama. Nosotros los oprimimos, los esclavizamos y ellos siguen aumentando, ellos siguen fructificando, ellos siguen siendo fortalecidos por Dios. Le voy a meter más opresión, pero más opresión le metía, más Dios los multiplicaba, más Dios los fortalecía, más Dios los hacía fructificar. Mira, déjame decirte que si hoy viniste oprimido, si hoy viniste abatido por el Señor, Dios te dice: vas a multiplicarte más, vas a ser mayormente fortalecido, vas a crecer más, porque no hay enemigo que pueda frenar lo que yo dije que iba a hacer contigo y con tu descendencia. Y por eso el enemigo te oprime, porque te tiene miedo. Los egipcios oprimían cada vez más al pueblo de Israel porque le tenían miedo. Entonces les daban más trabajo, le daban más dolor, le daban más preocupaciones. Y ellos estaban doloridos, ellos clamaban también, dice la palabra, a pesar de estar mal, de estar afligidos y agobiados. Ellos seguían clamando, pero seguían multiplicándose, seguían creciendo. No había nada que los podía frenar en ese sentido. Y Egipto estaba miedoso, estaba temeroso. Y Faraón veía esta situación y él decía: no puede ser esto que está pasando. ¿Sabes por qué el enemigo busca oprimirte? Busca amedrentarte, busca meterte miedo. ¿Sabes por qué el enemigo busca que vivas y provoca que vivas situaciones tan difíciles? Porque él te quiere desenfocado del propósito de Dios. Él te quiere desenfocado de tu oración, porque es en tu oración que tú creces, porque es en tu alabanza que tú te multiplicas, porque es en tu búsqueda con el Señor que tú te fortaleces. Pero si Él dice: le meto este dolor para que se desenfoque, y tú dices: ay, mi dolor, y te olvidas del Señor, el enemigo gana. Pero cuando tú digas: ay, mi dolor, Señor, yo te sigo buscando, yo te sigo alabando, yo sigo congregando, yo sigo orando, Satanás tiene que soltarte, Satanás tiene que retroceder, Satanás tiene que liberarte a ti y todo lo que tenga tu nombre. ¡Gloria a Dios! Satanás va a enviarte cosas que desanimen tu espíritu. Satanás va a hacer que vivas situaciones que te den miedo, pero no tienes que permitir que esas situaciones te hagan olvidar la voz del Señor. Te vuelvo a repetir, a pesar de todo esto que ellos estaban viviendo, cuando tengas tiempo lees Éxodo y te vas a dar cuenta, el pueblo de Dios nunca dejó de clamar. A pesar del dolor más grande que puedas estar viviendo, de la situación más difícil que tú puedas estar atravesando, mi consejo de hoy es que no dejes de clamar, no dejes de orar. Porque el Señor dice en Éxodo 6:5: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Tu clamor sube a los cielos, tu oración, tus gemidos de clamor, tus llantos suben a la misma presencia del Padre. Y ¿sabes qué te dice el Señor? Tu clamor yo lo he oído, y yo me he acordado de ti, y yo me he acordado de las promesas, y yo me he acordado del pacto. Y hoy es el día en que comienzas a ver las cosas cumplidas. No dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de hablar con el Señor. Por más fuerte que sea la tormenta, sigue orando, sigue clamando y sigue confiando en Dios. ¿Sabes por qué? Porque antes de una gran victoria se levanta una gran opresión. Antes de tú conseguir un gran milagro, se levanta una gran prueba, se levanta un gran ataque del enemigo. Resulta que Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón diciéndole: deja ir al pueblo, déjalos libres, el Señor lo manda, el Señor lo reclama, el Señor lo dice. Y Faraón, resulta, esto está en Éxodo 5, resulta que Faraón dice:
Mira, yo no voy a dejar de ir a nadie. Y encima los hebreos están demasiado ociosos, porque he visto y he oído de que ellos se apartan al desierto a adorar y a ofrecer sacrificios a su Dios. Si ellos tienen tiempo para ir a ofrecer sacrificio a Dios, eso es tiempo perdido para mí, dijo Faraón. Están ociosos, así que no los voy a dejar ir y les voy a multiplicar la hora de trabajo. Es más, no les voy a dar las herramientas servidas, las van a tener que ir a buscar para fabricar los ladrillos, y más vale que me rindan lo mismo que cuando tenían las herramientas servidas. El pueblo de Israel estaba entre la espada y la pared. Escucharon todo esto. Cuando vieron de que ellos tenían que ir a buscar la paja para crear los ladrillos y ya no se la iban a dar más de antemano, encima de ir a buscar la paja para hacer los ladrillos, ellos tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos que si la tenían ya de antemano. Imposible, no da el tiempo, no dan los cálculos, ¿o no? Si vos tenés que ir a buscarte las herramientas de trabajo cada vez que tengas que trabajar y tenías que terminarlo para hoy a la casa, no la terminás para hoy, la terminás mañana, pasado, y cada vez se te atrasa mucho más porque tenías que ir a buscar las cosas. Esto pasaba con los hijos de Israel. Faraón estaba tan enojado, tan embroncado, le molestaba tanto que los hijos de Dios adoraran a Dios, que él decía: esos tiempos perdidos, más trabajo le voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque más trabajo Faraón les daba, menos tiempo tenían ellos de buscar a Dios, menos tiempo tenían ellos de ir y adorar al Señor. Entonces eso es lo que quería Faraón, que ellos no adoren, no busquen, no clamen, no alaben al Señor. Ellos, el pueblo de Israel, resulta que cuando escucha este edicto de Faraón, los capataces de Israel van y dicen: Faraón, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están golpeando, nos están azotando? ¿Por qué ahora tenemos que ir a buscar la paja nosotros para hacer los ladrillos? ¿Sabe por qué le dijo Faraón? Porque ustedes ociosos, sí, ociosos dice la palabra, ustedes se ponen a adorar al Señor y eso a mí no me sirve. Ustedes me tienen que rendir más, ustedes tienen que trabajar para mí. Entonces los capataces dijeron: pero Faraón, por favor, nada, dijo Faraón. Se les va a multiplicar la hora de trabajo, se les va a multiplicar el esfuerzo del trabajo, se les va a multiplicar el dolor, porque yo no voy a permitir que ustedes adoren a otro. ¿Y sabe qué quiere decir esta parte de la palabra? Satanás no aguanta que tú te congregues, Satanás no aguanta que tú ores, Satanás no soporta que tú le rindas adoración al Señor. Por eso te manda más tiempo del trabajo, por eso Satanás te distrae más. Satanás no dice, él dice: no, este no puede seguir orando así, porque si él sigue orando así, si él sigue congregando así, si él sigue ofreciéndole a Jehová su alabanza y sacrificio así, este me va a arruinar los planes. Entonces, ¿sabes qué hace Satanás? Te suena el teléfono y te dice: escúchame, tenés tres trabajos más para mañana. Gloria a Dios, decimos, bendición de lo alto. Mentira. Bendición de lo alto es aquello que Dios te da y no te aleja de Dios. Recordá que Satanás se disfrazó de ángel de luz. Hay maldiciones disfrazadas de bendición, que nosotros decimos: gracias Dios, gracias Dios. Pastor, mañana no congrego, tengo que trabajar, no llego. Gloria a Dios, hay trabajo, va a haber comida, va a haber ropa, va a haber alimento. No me esperen para esto porque no llego. Y pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa 3 semanas, ya no congregó, ya no oró porque llegó tan cansado del trabajo y de las horas extra y de las actividades extra que se cargó a los lomos, que ya no puede orar, que ya no puede buscar al Señor. ¿Y sabes cómo está Satanás? Saltando la soga feliz, porque dice: a este lo distraje, a este lo estoy desenfocando del Señor, este no va a poder cumplir el propósito. Pero ¿sabes qué está pasando en este día? Satanás, estás quedando desarmado porque tú estás recibiendo revelación de lo alto. Lo que te aleja de Dios, no lo llames bendición, porque ese es Satanás queriéndote apagar, ese es el enemigo queriéndote enmudecer. Resulta que Moisés y Aarón se enteran de esto. ¿Y qué hacen? Señor, yo fui a Faraón, te obedecí, dije lo que tenía que decir. ¿Por qué permites que aflijan más al pueblo? ¿Por qué permites que lo azoten más, que los atormenten más? ¿Por qué está pasando esto? Y ahí Dios le habla, ahí Dios le responde y le dice primeramente: yo soy Jehová. Yo soy el que hace que las cosas sucedan.
Ahora te vas a presentar no ante Faraón, sino ante el pueblo. Y le vas a decir que llegó la hora de redención. Le vas a decir que llegó la hora de la libertad. Y el pueblo no quiso escuchar. Y nuevamente Moisés se presentó ante Faraón. Y Dios comenzó a hacer señales, maravillas. Y el pueblo empezó a escuchar. El pueblo empezó a ver. El pueblo empezó a entender de que era el tiempo de su libertad. De que era el tiempo en que el dolor, el llanto y los golpes iban a terminar. Hubo algo que a ellos los llevó y los fue sacando de la congoja del espíritu. Y algo que nos saca de la congoja del espíritu es no dejar de clamar, no dejar de orar, no dejar de interceder. Porque si bien el capataz de Israel se cruza a Moisés y ahora le dice: mira, por causa de ustedes ahora tenemos más trabajo. Moisés dice: pero yo dije lo que Dios dijo. Yo no tengo la culpa. Porque el pueblo de Israel no estaba entendiendo que estaban en la antesala del mayor milagro que iban a vivir. Estaban en la antesala del cambio generacional, del cambio de la historia. Antes de una gran victoria, antes de una gran libertad, antes de que tu historia y tus generaciones cambien, se levanta una presión que, ¿sabes qué? Parece que vos no vas a dar más. Parece que vos ya te vas a morir. Parece que no hay otra toalla para poder levantar y seguir adelante. Pero ahí es donde aparece Jehová en escena y te dice: ahora sí vas a ver mi mano moverse, ahora sí vas a ver mi palabra cumplirse, y ahora sí vas a ver cómo yo te llevo de la tierra del dolor a la tierra de bendición, donde fluye leche y miel, donde hay alimento, donde hay vida, donde hay sanidad, donde hay restauración, donde hay restitución, donde tu vida y tus generaciones cambiarán. No hay opresión más grande que el poder de nuestro Señor. No hay opresión diabólica más grande que supere el poder de nuestro Dios. Ahora, te dejo lo último. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Por qué? Porque Jehová peleará por nosotros. Levanta tu mano al cielo. Repetí conmigo: tengo que estar tranquilo. Porque Dios, porque aquel que hace que las cosas sucedan, peleará por mí. Amén y amén. ¿Entendiste lo que te acaba de decir el Señor? Quédate tranquilo, deja de preocuparte, deja de acongojarte, deja el desánimo, deja el dolor, deja de lamentar, deja de llorar, porque el que hace las cosas sucedan está peleando por ti, está peleando por ti, está peleando por ti. Él tiene la fuerza que tú no tienes, Él tiene el control que tú no tienes. Quédate tranquilo, porque Jehová está peleando por ti. Se termina el dolor, se termina la angustia, se termina la esclavitud, porque Jehová está peleando por ti. ¡Aleluya! Dale más fuerte, más fuerte, más fuerte, Señor. Celebra tu nueva temporada, celebra el fin del dolor y dale la bienvenida al que cree esta nueva temporada de libertad, esta nueva temporada. Tus hijos, tu economía, tu casa, libre en el nombre de Jesús. Tus hijos, tu economía, tu casa, restaurada en el nombre de Jesús. Santo eres, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora por esta palabra, por esta enseñanza. Hoy nos ponemos en pie en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos en pie y recobramos las fuerzas.